¿Por qué es importante conocer y reconocer la diversidad cultural en México? Bueno, de inicio es una realidad, ¿no? Que vivimos en la vida cotidiana, en diferentes lugares, tanto en el ámbito rural como ahora también en la ciudad. Estamos encontrando también mucha población indígena que viene de otros estados, de otros lugares, entonces creo que es un hecho que no podemos negar y que necesitamos conocer a profundidad. ¿Cuál es su opinión del papel que tienen los distintos grupos indígenas en el México actual? Bueno, creo que es un aspecto que enriquece a la sociedad en el país, ¿no? La diversidad cultural, la diversidad lingüística. Si bien anteriormente se hablaba de un país, una cultura y un idioma, de algunas décadas para acá hay todo un reconocimiento acerca de toda esta diferencia cultural y de cómo también estas culturas enriquecen la visión del mundo, la visión de la vida. ¿Y cuál es su opinión sobre los grupos indígenas en Guanajuato? Bueno, Guanajuato no se ha identificado o caracterizado por la población indígena en comparación con otros estados de la República como Oaxaca, Chiapas, Veracruz, Michoacán, ¿no? Entonces, en realidad en Guanajuato hay una proporción muy pequeña, menos del 1% de población indígena, pero bueno, ya con esto tenemos una riqueza cultural que hay que reconocer y valorar. ¿Cuál es su experiencia de trabajo con los grupos indígenas? Mira, yo empecé desde la licenciatura, yo soy antropóloga, y en la tesis de la licenciatura yo trabajé con población nahua de Veracruz, en Pajapan. Después trabajé para la maestría y el doctorado con población mije de Oaxaca y con población purépecha de Michoacán. Y entonces desde que llegué también acá a la Universidad de Guanajuato en el 2010, me planteé también seguir trabajando con población indígena, ¿no? Entonces, bueno, pues he estado o estoy ahorita también haciendo investigación con población migrante en la ciudad de León. ¿Considera que la cultura de los distintos grupos indígenas es importante y es necesario que la conozcamos? Claro, por supuesto, es una de las, yo creo que de los propósitos también, tanto de diferentes instancias, pero también de la Universidad de Guanajuato, creo que también es una responsabilidad conocer esta diversidad cultural, diversidad lingüística, ¿no? Porque nos enriquece conocer otras formas de ver la vida y porque también hay muchos conocimientos, ¿no? Que generalmente no se valoran porque no son conocimientos llamados científicos, pero sí son conocimientos milenarios. Desde su experiencia, ¿nos podría decir cuáles son los principales problemas que tienen los grupos indígenas en México? Desde que se formuló una política hacia población indígena, se definió desde instancias del gobierno qué es lo que había que hacer con la población indígena, sin su participación, ¿no? Entonces, en los últimos años se ha tratado de que la política dirigida hacia población indígena sea parte o que estén representados esta población indígena, sin embargo creo que todavía no se ha logrado, ¿no? Entre una de las demandas y derechos que también exigen las poblaciones indígenas es la participación en la formación de planes, programas de desarrollo dirigidos hacia ellos, ¿no? Que ellos participen. Yo creo que ahí tenemos también una deuda de cómo logramos entonces que esta población también participe definiendo su futuro y su desarrollo. ¿Qué debe hacer la sociedad para que cambie su relación y conocimiento con los grupos indígenas? Pues creo que, como comentas, habría que iniciar desde conocer que en el estado de Guanajuato hay pueblos y grupos indígenas, ¿no? Cuáles son sus características, acercarnos y tener como también una actitud de apertura hacia el otro. Creo que eso es como un muy buen inicio, ¿no? Para que nosotros podamos ir pues descubriendo esas otras culturas. ¿Qué le ha llamado la atención de los movimientos sociales de los grupos indígenas? Yo estudié también el movimiento indígena, tanto en Michoacán y en Oaxaca, y yo encontraba pues diferencias en términos también del tipo de demandas, del tipo de necesidades que vivían. Y acá en Guanajuato he encontrado también otras diferencias con respecto a estas dos experiencias que yo conocía, ¿no?
Y aquí lo que me he encontrado es que la población en Guanajuato de inicio no reconoce la existencia de población indígena, ¿no? Dicen, bueno, aquí vivieron, ¿no? O están en la parte noreste y allá están concentrados, pero en realidad tenemos que la mayor concentración de población indígena las tenemos actualmente en las ciudades en Guanajuato. Hablando del Estado y del gobierno, ¿cuál sería el papel idóneo que deben de tomar ellos con los grupos indígenas? Como te comentaba, bueno, después de estas políticas en donde se decidía qué hacer con la población indígena, creo que es necesario un mayor acercamiento, pero también en una relación de mayor horizontalidad, ¿no? Porque la relación entre el Estado y la población indígena ha estado mediada por una relación jerarca que más bien ha provocado y motivado una relación paternalista, ¿no? Acerca de entonces qué es lo que se tiene que hacer con la población indígena. Y bueno, una de las demandas de estos grupos y de estos pueblos es la participación activa, que se les tome en cuenta, que se les escuche. Muy bien, ya para finalizar, ¿quisiera usted agregar algo más sobre los grupos indígenas? Mira, a mí me parece como muy importante que los estudiantes también conozcan estas otras realidades, ¿no? Lo que viven las poblaciones indígenas, lo que piensan, porque uno no está como muy familiarizado con esta otredad, ¿no? Con esta diversidad. Ellos hablan otros idiomas, ellos piensan diferente que nosotros, ¿no? Y en este sentido, tanto el acento en la diversidad cultural y lingüística, pues tiene que ser también como una línea transversal para toda la Universidad de Guanajuato, ¿no? Por ahí se menciona toda esta temática sobre interculturalidad y cómo también la apuesta es crear diálogos y relaciones horizontales entre diferentes culturas. Muy bien, agradecemos su tiempo y nos haya proporcionado esta entrevista. De nada, muchas gracias a ustedes. Gracias.